Estimados estudiantes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema enfocado y cronogramado para el día de hoy, fisiología del sistema digestivo. Bueno, el objetivo de esta pequeña clase está enfocado a poder fortalecer conceptos básicos en relación a la fisiología del sistema digestivo y el mismo que tenga su aplicación en la práctica clínica. Mencionarles que la información está basada para poder correlacionar con el ámbito clínico. Si me podrían confirmar si se visualizan las diapositivas. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Como he mencionado, la fisiología digestiva es importante entender porque participan numerosos mecanismos de acción, entre ellos varios sistemas, como el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema humoral u hormonal, o el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético, para cumplir las funciones más importantes, como es la ingestión, la digestión, la absorción, la motilidad y eh, la defecación como tal, o la eliminación de la sustancia del metabolismo que ocurre en el organismo, desde el microcelular hasta el macro, como es los diferentes órganos y aparatos del sistema digestivo. Bueno, para ello había que entender algo muy importante, cómo es así que este proceso que inicia en la ingestión, o sea, en la cavidad bucal, y termina como eliminación de sustancias de desecho en el recto o ano de todos los seres vivos, en particular el ser humano. Ello está enfocado básicamente a las funciones antes mencionadas, a las 6 funciones mencionadas, como la ingestión, la digestión, la absorción, la secreción, ¿no? La motilidad, ¿no? Y la excreción. En particular, eh, hemos mencionado en las clases anteriores cómo es que este sistema funciona como algo unitario, asociado o contribuido con otros sistemas, como sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, gracias a la motilidad de las células, que hemos mencionado, las células musculares lisas. Estas células musculares lisas actúan o accionan en unísono, como un sinsisio. ¿Gracias a qué? Estas células actúan como gracias a una unión gap, ¿no? Unión gap, ¿no? Que son células integrales que unen músculos, o sea, células musculares lisas, entre otras células musculares lisas, que hacen que esta motilidad se refleje y por consiguiente todo este proceso que antes hemos mencionado se efectivice. Nos referimos específicamente a la capa muscular circular y longitudinal, mencionándole que en el tubo digestivo hay una variabilidad, ¿no? Sin embargo, todos tienen una contextura o constitución histológica similar. Los movimientos, como he mencionado, o sea, la función digestiva está asociado básicamente a los movimientos, ¿no? De los alimentos, ¿no? El alimento, ¿no? Es un bolo alimenticio, luego se conforma un quimo, finalmente este llega al intestino ya con unidades básicas y elementales para su absorción. Hemos mencionado que el movimiento de los alimentos, la secreción de los jugos digestivos y la digestión está asociado a numerosas glándulas que, eh, que, per- eh, que cohabita en el tubo digestivo, partiendo desde la boca hasta el ano, ¿no? Eh, Contribuyendo con la secreción de numerosas sustancias, las mismas que participan en la digestión, ¿no? De las macromoléculas que nosotros ingerimos, desde proteínas, ¿no? Am, Proteínas que finalmente esas van a llegar a aminoácidos como polímeros, como almidones, que finalmente estos llevan a unidades básicas como glucosa, fructuosa, ¿no? Para la ingestión, para que éstas puedan ingresar en el torrente sanguíneo. Y todo este proceso va a cumplir una función en la absorción de los nutrientes. ¿Dónde va a ocurrir esta absorción? A nivel también de los intestinos. Esta absorción, a su vez, va a llegar a distribuirse en los diferentes tejidos, diferentes células del organismo,
gracias a la circulación, ¿no? La circulación portal es una de las circulaciones más importantes del tejido digestivo, que en la próxima clase lo mencionaremos a detalle. Hemos mencionado también que hay un control nervioso y control hormonal. El control nervioso, ¿no? Y un control del sistema nervioso autónomo y un control del sistema nervioso central. El control del sistema nervioso central está enfocado básicamente a la voluntad, no olvidarse. El sistema nervioso autónomo, a su vez, se clasifica en el sistema nervioso parasimpático y simpático, los mismos que contribuyen en la digestión de todos los alimentos. ¿Cómo es así que estos dos sistemas nerviosos autónomos van a contribuir a la digestión? Más luego vamos a desarrollar. La importancia de todo este proceso está asociado a la absorción, ¿no?, de numerosos elementos básicos para la nutrición de nuestras diferentes células, como es el agua, los electrolitos, las vitaminas, los nutrientes, dentro de ellos los aminoácidos, los lípidos, ¿no? Los glúcidos, ¿no?, que son sustancias básicas y elementales que contribuyen en el metabolismo del organismo. Ya he mencionado que el proceso de la digestión, o sea, el sistema nervioso del sistema digestivo, inicia en la boca y termina en el recto. Inicia en la ingestión de numerosas sustancias, ¿no?, macromoléculas, como proteínas, almidones, u otras macromoléculas que finalmente, como en este ejemplo que tenemos una manzana, ¿no?, que es, que es una eh, es una fruta que tiene numerosas sustancias dentro de su constitución, dentro de ellos proteínas, almidones, electrolitos inclusive, que finalmente estas van a servir para la absorción en el tejido digestivo, en el tubo, en el intestino. Y básicamente gran proporción, el 70 o 80% de su absorción ocurre a nivel del duodeno. Bueno, todo este proceso va a iniciar en la boca y finalmente va a terminar en el ano. Y esta digestión de macromoléculas a sustancias absorbibles, ¿no?, para que ocurra ello, va a ocurrir participación de numerosas sustancias, dentro de ello glándulas, como la glándula salival, las glándulas que se van a encontrar en el tubo, en el estómago, con, por un control hormonal, vuelvo a mencionar, las glándulas que se van a encontrar en el intestino delgado y algunas glándulas en el intestino grueso que van a participar en la digestión de esta macromolécula. Dentro de estas glándulas, que en las próximas clases vamos a mencionar, la glándula más importante es el hígado, el páncreas, ¿no?, ¿no?, que son glándulas que dentro de ello también la glándula salival, no olvidarse, que contribuyen en la digestión de esas macromoléculas. Habíamos mencionado, la estructura del tubo digestivo es similar desde la cavidad bucal hasta el recto, con algunas particularidades. Por ejemplo, en el esófago, ¿no?, en su constitución, hay músculo en su mucosa, no necesariamente en su tercera porción son músculo plano, estratificado, ¿no?, músculo, una constitución histológica distinta. En relación a los en la tercera porción, es músculo, células epiteliales lisas, ¿no?, del tubo digestivo, que tiene una particularidad. En cambio, en el estómago también tiene una particularidad, ¿no? Sin embargo, constituye en mucosa, submucosa muscular y serosa. Lo que sí debe de repente diferenciarse, mencionar que se diferencia en el estómago, tiene tres capas, ¿no? Muscular, circular, interna, muscular, o sea, en la parte muscular hay una estructura muscular circular, longitudinal y oblicua en el estómago, no olvidarse. Sin embargo, en el resto del tubo digestivo, la estructura es muscular, circular, interna y longitudinal externa. Y está constituida por una capa plana de células planas llamado serosa. Bueno, hay algo muy importante que también no deben de olvidar, es las ondas, ¿no? La motilidad intestinal. La motilidad intestinal básicamente está asociado al estímulo del sistema nervioso autónomo, en particular del sistema nervioso parasimpático asociado o estimulado por la acetilcolina.
e inhibida por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático, por la noradrenalina y la norepinefrina. En específico, la noradrenalina, ¿no? Porque tiene un receptor alfa en su gran proporción, y la norepinefrina, un receptor beta. Pero no olvidarse que este estímulo que hemos mencionado, ¿no? Asociado a la función del sistema nervioso autónomo, tiene una función de propulsión de toda la mezcla, de todo el quimo, hacia la parte final del tubo digestivo. Pero hay otro movimiento asociado, ¿no? Propio del tubo digestivo. Estas se mencionan ondas lentas. Estas ondas lentas están presentes en reposo, en el reposo. Hay un movimiento en reposo. Estas ondas lentas están presentes justamente mm, a expensas de la espera de un estímulo para la motilidad y que éstas formen espigas. A eso se llama ondas lentas. O sea, el intestino siempre está en movimiento, ¿ya? Pero que no genera motilidad, pero hay un movimiento. Y estas están asociadas a ondas lentas propios del intestino, gobernado por células intersticiales de Cajal. No olvidarse, células intersticiales de Cajal. Y estas tienen en estímulo, ¿no? Y movimientos ondulantes lentos a todo el tejido digestivo. A ellos se les menciona, ¿no? A ellos se les menciona como marcapasos eléctricos, al igual que en el corazón, ¿no? En el intestino tiene un marcapaso eléctrico y esta está asociado a las células intersticiales de Cajal. Y tiene una característica, si nosotros deseamos mencionar, estas ondas lentas de las células de Cajal tienen una frecuencia en promedio de 13 a 20 por minuto. Los tiene mantenidos en constante movimiento, ¿no? Pero va a diferenciarse de acuerdo a la región donde se encuentra. Por ejemplo, en el cuerpo gástrico, o sea, en el estómago, se encuentra más aproximadamente ¿no? 3 movimientos por minuto. En el ilion terminal, 8 a 9, ¿no? Movimientos por minuto, y en el duodeno 12 o de 12 a más movimientos por minuto. Y ustedes entenderán la función o asociarán a la función de acuerdo a la ubicación anatómica, ¿no? ¿Y por qué en el duodeno? Porque en este lugar hay mayor cantidad de absorción. Y también mencionarles que el duodeno es el lugar propicio, ¿no? Propicio e importante para la ubicación de numerosos endoparásitos en pediatría, ¿no? Y tenemos asociado incluso como uno de los, de los indicadores, ¿no? Indicadores nacionales del sistema sanitario, la desnutrición. Y si ustedes asocian dónde se ubican los parásitos, en su gran proporción, en el duodeno. ¿Y qué parásitos? ¿No? La giardia, ¿no? Y gran parte del enfoque al tratamiento que propenden nuestra institución sanitaria como el Ministerio de Salud, nos enfoca a ello, ¿no? Básicamente a otro tipo de parásitos que tienen menor letalidad en relación a la nutrición. Bueno, es importante no olvidar la presencia de las ondas lentas. Habíamos mencionado que estas ondas lentas sirven como soporte, mantiene un movimiento permanente al intestino sin generar propulsión. ¿Pero qué genera propulsión? Las ondas en espiga, ¿ya? Las ondas en espiga. No olvidarse que las ondas en espiga están asociados a a un estímulo del sistema nervioso autónomo. ¿Y a qué estímulo específico? Al sistema nervioso parasimpático. Entonces, este tipo de movimientos genera movimientos de propulsión, o sea, movimientos de la masa que va a llevar de la boca hacia la, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿a qué células específicamente va a estimular? A las células de Auerbach, ¿ya? No olvidarse. Entonces, acá ya ustedes van entendiendo las ondas lentas, pero asociadas a ello hay una onda de espiga. Si evidenciamos ello, vamos a mencionar que estamos frente a propulsión, ¿no? Entonces, estas fibras nerviosas siempre tienen una duración más o menos de 10 a 40, ¿no? Por estímulo
que se presenta en cada onda lenta, ¿no? Por ello que se multiplica estas ondas lentas, la frecuencia es entre, digamos, 3, se multiplica 10 a 40 veces para que se evidencie una onda de espiga y se evidencie como tal en esta figura. Y está asociado, ¿no? Está asociado a los canales de calcio y sodio. Como se puede evidenciar en este cuadro, la despolarización, o sea, la despolarización ante un estímulo eléctrico del sistema nervioso autónomo, ¿no? La despolarización, por consiguiente, la contracción de la musculatura lisa está en estado de reposo, va desde menos 56 milivoltios hasta menos 40 milivoltios. Y esta está asociado a un neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Ya? No olvidarse de acetilcolina. Sin embargo, la inhibición del mismo está asociado a noradrenalina y la adrenalina como sistema nervioso simpático. Es el que va a inhibir esta contracción. Y si nosotros llevamos a la práctica diaria, a la práctica diaria, la noradrenalina, nosotros lo usamos como un sistema de vasopresor ante un paciente que se encuentra en shock, ¿no? En los diferentes tipos de shock, en particular al shock de tipo eh, distributivo. Bueno, si nosotros llevamos dosis elevadas de noradrenalina, lo que estamos constituyendo o lo que estamos generando es que haya menor movimiento de propulsión, no olvidarse. Entonces, al generar menor movimiento de propulsión, o sea, que ese alimento no se mueva en dirección de la boca hacia el ano, ¿no? ¿Qué va a constituir? O sea, si se paraliza, en otros términos, estamos paralizando la contracción muscular, ¿qué va a generar? Va a ser un caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo. Por consiguiente, hay una vasodilatación. Al ingreso de esa vasodilatación, los gérmenes, en particular, eh, los, los anaerobios, que viven con menores concentraciones de oxígeno, van a ingresar al torrente sanguíneo y van a generar isquemia intestinal, o sea, el daño del intestino. Por ello es importante, ¿no? En nutrición, estamos hablando de nutrición, ¿no? Tener en consideración las concentraciones de la noradrenalina, ¿no? Noradrenalina. Pacientes con noradrenalina en concentraciones elevadas se debe suspender la dieta por el riesgo de isquemia intestinal, no olvidarse. Muy bien. En relación a ello, también hemos mencionado que este proceso de la despolarización, ¿no? O mencionarle el inicio del estímulo, de la contracción, del peristaltismo, de la propulsión, ¿no? Eh, del bolo, está asociado a dos electrolitos, las concentraciones de sodio y calcio, que van a estimular la unión de la actina y la miosina que se encuentran en el músculo liso, ¿no? Acá podemos evidenciar un movimiento normal del intestino delgado, uno cuando es estimulado en extremo y otro es cuando es inhibido, ¿no? Entonces, en la inhibición, el tono muscular, ¿no? El tono muscular del músculo liso está plano, alto riesgo para isquemia si se mantiene en situación prolongada. Entonces, hemos mencionado que para la función del sistema digestivo participan, ¿no? El sistema nervioso central como un estímulo per se en la ingestión del alimento, pero hay un estímulo propio del intestino delgado que actúa como un cerebro del mismo intestino, pero están estimulados por el sistema nervioso autónomo, llamado sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso entérico, como he mencionado, estimulado por sistema nervioso autónomo, como eh, en el Auerbach y en el Meissner, tienen funciones específicas, no olvidarse. En el Auerbach tiene una función de propulsión, ¿no? Aparte de la, del peristaltismo que ocurre a nivel del esófago, pero en el resto del organismo ya hay propulsión, o sea, propulsión de todo el bolo alimenticio del quimo hacia el, eh, el origen final. Sin embargo, en el Meissner, la participación es eminentemente en la secreción, ¿no? Y en la regulación del flujo sanguíneo local.
ya no olvidarse, en la secreción y en la regulación del flujo sanguíneo local. Como podemos evidenciar en esta figura, pero hay algo muy importante que ustedes no deben de olvidar en el sistema nervioso autónomo, el parasimpático que actúa a nivel de la Verwach, van a participar en la regulación, ¿no?, del tono de las estructuras que actúan como esfínter, como el esfínter eh, del sistema nervioso autónomo, ¿no? A nivel, ¿no?, del estómago, también a nivel del intestino delgado, que más luego lo vamos a mencionar. Ahí está el plexo de Averbach y el plexo de Meissner, ¿no? El plexo de Averbach se encuentra entre el músculo longitudinal y el músculo circular. No hemos mencionado aquí el circular interno y el longitudinal externo. Entre los dos se encuentra el plexo de Averbach. Sin embargo, en la submucosa se encuentra el plexo de Meissner, que tiene una función muy específica. Había mencionado la participación dentro de estos dos plexos. Hay uno de los plexos que participa en específico como, como uno de los factores que contribuye a que la actividad, ¿no?, a la actividad secretiva y actividad digestiva que ocurre en diferentes órganos del aparato digestivo, ¿no?, actúe como un esfínter. Por ejemplo, el Averbach actúa en el esfínter pylórico. Y este estímulo, ¿no?, del Averbach está asociado a la colecistoquinina, no se olvida la colecistoquinina, ¿no?, que controla el vaciamiento del estómago y el esfínter válvula ileocecal de igual manera está asociado al estímulo del plexo de Averbach, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de que este plexo de Averbach, ¿no?, participe en este esfínter de válvula ileocecal? Va a participar justamente, va a contribuir en la ingestión, ¿no?, la digestión de este bolo alimenticio que ingresa por la cavidad bucal. Si nosotros hacemos un corte más didáctico, podemos evidenciar, ¿no?, la ubicación del plexo Averbach entre el músculo liso longitudinal y el músculo liso circular. Sin embargo, el plexo de Meissner se encuentra debajo de la submucosa, ¿ya? Entonces, función del Meissner, secreción intestinal local y absorción local, la contracción de los músculos submucosos y la participación, la regulación del flujo sanguíneo. Ahí está las imágenes que les había mencionado, que participa como regulador de esfínteres, ¿no?, que va a participar en la digestión y motilidad gástrica e intestinal, como el esfínter pilórico y el esfínter ileocecal. ¿Quién participa? El plexo mientérico de Auerbach, asociado al estímulo del sistema nervioso parasimpático. Bueno, hay una diferencia entre el estímulo del sistema nervioso simpático y parasimpático, no olvidarse. El simpático, como se puede evidenciar si me hacen seguimiento a esta figura, el simpático, ¿no?, tiene su órgano diana en el órgano como tal, en el órgano efector. En este caso, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Y su ubicación es a nivel del tronco encefálico y a nivel del sacro, ¿ya? Su ubicación del sistema nervioso parasimpático. A diferencia del sistema nervioso simpático, la ubicación de sus ganglios, ¿no?, las células donde se ubican las células de órgano diano o donde van a estimular, son a nivel prevertebral, no se encuentra en el órgano diana como tal, como lo hace en el simpático, ¿no? Pero su estímulo del sistema nervioso simpático, como he mencionado, tiene una función inhibitoria, ¿no?, es a nivel de todo el tubo digestivo. Sin embargo, el estímulo del sistema nervioso parasimpático está focalizado en el tronco encefálico y en la región sacra. El simpático, no olvidarse, está la T2 y desde debajo de la L2. Muy bien, en la función del sistema nervioso simpático he mencionado que tiene una función de inhibitoria y está asociado a la presencia de neurotransmisores como la noradrenalina
y la adrenalina. Y en específico, de la noradrenalina, ¿no? Y el parasimpático, por la acetilcolina, como hemos mencionado. Acá tenemos un gráfico más didáctico donde se puede evidenciar la ubicación de la estimulación de este nervio parasimpático y simpático. Hemos mencionado que el parasimpático, su ubicación a nivel del sistema nervioso central, del tronco encefálico y la región sacra. Sin embargo, el simpático tiene su estímulo a nivel de todo el tubo digestivo. ¿Dónde su estímulo? ¿A qué lugares estimula este sistema nervioso autónomo? Plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meyerbeer. Hay algo muy importante que nosotros no debemos de olvidar y de repente poco se conoce al respecto. Nos referimos específicamente a los reflejos gastrointestinales. Y hay varios reflejos gastrointestinales, como el reflejo integrado por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal y el reflejo que va desde el intestino al ganglio simpático prevertebral y el mismo, ¿no?, que va a retornar con un estímulo al tubo digestivo. Por ejemplo, si nos referimos en específico al reflejo integrado por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, nos referimos estímulo que ocurre en el estómago, que va a llevar una función a nivel del intestino delgado, del intestino grueso, o viceversa. Entonces hay un estímulo propio, y esta es como una memoria propia del sistema digestivo, ¿no? Por eso que se menciona, en la biografía menciona, que tiene un sistema integrado similar al sistema nervioso central, el sistema digestivo, por por este desarrollo del sistema integrado del sistema digestivo. Y esta, a su vez, tiene un sistema de reflejos que van del intestino al ganglio simpático. Por ejemplo, el reflejo que va desde el intestino al ganglio simpático, el reflejo gastrocólico, ¿no? Reflejo enterogástrico, reflejo cólico ileal, es un reflejo que va básicamente, es de ubicación integrado del intestino delgado, o sea, que se ubica dentro del intestino delgado, ¿ya? Entonces, acá tenemos reflejos del dolor y reflejos de la defecación. Estos reflejos, no olvidarse que están asociados específicamente a la integración que va del intestino al ganglio simpático, ¿no? No olvidarse acá, que va por ejemplo, un ejemplo es el dolor, ¿no? El dolor, ¿qué va a constituir? O sea, el dolor ocurre a nivel de cualquier parte del tubo digestivo. Este dolor va a estimular a los ganglios paravertebrales, finalmente al estímulo del sistema nervioso autónomo. Por consiguiente, va a ocurrir la inhibición, ¿no?, la sobreestimulación del sistema nervioso autónomo simpático y la secreción de la noradrenalina en mayor proporción. Por consiguiente, al presentarse el dolor intestinal, lo que va a ocurrir es parálisis del tubo digestivo, ¿no?, si queremos hablar en términos sencillos, ¿no? No va a haber ese reflejo de contracción, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante, ¿ya? Eh, reflejo y otro reflejo, también por ejemplo el reflejo de la defecación, ante un estímulo a la plenitud de este nivel, se va a estimular se va a estimular al sistema nervioso autónomo y el mismo, ¿no?, va a estimular la contracción de los músculos de plexo mientérico de Auerbach, ¿no?, para propulsionar y eliminar la sustancia de desecho. Hemos mencionado que para toda esta actividad de motilidad gastrointestinal están asociadas numerosas hormonas. Tiene un control hormonal, como la gastrina, la colecitoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. La gastrina, ¿no?, la gastrina, que es una hormona específica que se va a encontrar en la pared, que va a tener un órgano diana en la pared gástrica, en la región gastrocólica, eh, va a actuar a nivel o a un estímulo para la secreción de proteínas, ¿no?, al estímulo para la secreción, en su lugar, como hemos mencionado, las células G del antro,
del duodeno y el yeyuno. La colecistoquinina siempre va a actuar también un estímulo, como la gastrina, la presencia de proteínas, ¿no? La distensión, la grasa, y su lugar de secreción está en las células del duodeno, el yeyuno y el ilio. La secretina va a actuar ante la presencia de secreción de ácidos y grasas. Su ubicación está en las células S del duodeno, yeyuno y ilio. El PIF, ¿no? También va a actuar frente a la presencia de proteínas, grasas y hidrato de carbono, pero su ubicación está en el duodeno, conocido como células K. Y la motilina, ¿no? Se ubica a nivel de las células M del duodeno, también ante la presencia de ellos. Y acá, como resumen, podemos mencionar la motilidad gástrica de control hormonal, ¿no? Podemos mencionar la gastrina, que se ubica en el antro, a nivel del estómago, que va a estimular la secreción de ácido gástrico. Habéis mencionado que el estómago tiene una característica principal de la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Y entonces, ¿quién va a estimular? ¿No? Ante la presencia de un bolo alimenticio, ¿no? Ante la presencia de una comida que ingresa al estómago, ¿no? La gastrina va a estimular la secreción de ácido gástrico, ¿ya? La colecistoquinina, ¿no? Hemos mencionado que va a estimular la secreción, ¿no? La secreción pancreática, como el bicarbonato y las enzimas, y la contracción biliar, ¿ya? Y va a inhibir el vaciamiento gástrico. Como he mencionado, es, esta hormona de la colecistoquinina va a accionar como un estímulo parasimpático, o sea, asociado a este estímulo parasimpático del plexo mesenterico de Haber-Wach, ¿no? Ante el, ante el esfínter, como hemos mencionado acá, no se olvide, acá, en el esfínter pilórico, fíjense acá a nivel del esfínter pilórico, la colecistoquinina va a contribuir al estímulo o a la contracción del músculo por el plexo mientérico de Haber-Wach a nivel del pilo, para evitar el vaciamiento gástrico, ¿no? Para que ocurra toda la digestión a este nivel, especialmente de las proteínas, ¿no? Y algunos lípidos y ácidos grasos. Muy bien, entonces, no se olviden de la importancia de la colecistoquinina, que va a inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Y cómo? Ante el esfínter pilórico, ¿ya? Y la secretina, que va a estimular la secreción de la pepsina. ¿Dónde se encuentra la pepsina? En el estómago. Va a estimular también la secreción de bicarbonato pancreático, el bicarbonato biliar, ¿no? Que va a buscar neutralizar el bolo alimenticio que está ingresando en forma de quimo al intestino de forma ácida. Entonces, con la secreción de estas glándulas va a buscar neutralizar, que por lo consiguiente, que estas sustancias nutricias que está ingresando sean útiles para la digestión, por consiguiente para la absorción y para la utilidad de numerosas células en todo el organismo. Y va a inhibir la secreción de ácido gástrico, ¿no? La secretina va a tener una función, ¿no? Contraria a la gastrina, no olvidarse. El péptido inhibidor gástrico, ¿no? El péptido inhibidor gástrico va a estimular la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. Y la motilina va a estimular la liberación de la insulina y va a inhibir la secreción de ácido gástrico, al igual, ¿no? Al igual eh, que la secretina. La motilina tiene una función similar, contraria a la gastrina. Los movimientos intestinales, hemos mencionado que todo ese movimiento de la propulsión, aparte de la motilidad per se que ocurre, hay un movimiento de peristaltismo. El peristaltismo ocurre a nivel de todo el tubo digestivo y en particular del esófago. Sin embargo, los movimientos de propulsión ocurren desde el estómago hasta el recto, ¿ya? Desde el estómago hasta el recto. Entonces, estos movimientos propulsivos, llamados de peristaltismo, va a ocurrir una mecánica fisiológica muy particular.
Antes de esta propulsión va a ocurrir un movimiento de mezcla que va a mantener el contenido intestinal mezclando en todo el tiempo. Se va a evitar que haya movimiento. En este movimiento de propulsión va a condicionar que haya mezcla de todo el alimento y finalmente va a ocurrir el movimiento de propulsión o de movimiento de expulsión, ¿no?, del área. Y esto está estimulado, bueno, mencionar por el flexo miotérico de Haber-Wajs y el de mezcla va en proporciones mínimas por el flexo miotérico de Meissner. Una particularidad interesante, ¿no? Antes de poder generar la propulsión, ¿qué ocurre? En la porción distal del intestino va a ocurrir contracción peristáltica. Sin embargo, en la porción distal, y esto en relación a la ubicación del bolo o del quimo, va a ocurrir distensión, ¿ya? Distensión, va a haber una irritación epitelial, física o química, como hemos mencionado, asociado al estímulo parasimpático y va a generarse la boca. Eso se llama ley del intestino. Fíjense, en la ley del intestino, acá tenemos una figura más representativa y didáctica. Tenemos acá el bolo o el quimo. Antes de ello va a haber la contracción. ¿Para qué? Para evitar que este bolo regresione, ¿no? Regresión. Sin embargo, va a haber una relajación posterior para que se genere una gradiente de presión. Por consiguiente, la contracción y el trabajo sean menor, ¿no? Movimiento en sentido o en sentido hacia el ano, en esa dirección, ¿ya? No olvidarse. Entonces, movimiento de mezcla, como mencionaba, mantiene el contenido mezclando todo el tiempo. Las contracciones peristálticas son las que van a generar el movimiento, ¿no?, del bolo o del quimo hacia la región anal. Acá es el movimiento, finalmente todo este movimiento que hemos mencionado como mezcla y el movimiento de propulsión y de mezcla se va a evidenciar o se va a visualizar como movimientos ondulantes, ¿ya? Movimientos ondulantes. Muy bien, habíamos mencionado en movimiento, nos habíamos quedado en movimiento de propulsión y mezcla, ¿no? La característica de todo el tubo digestivo es el movimiento de propulsión y mezcla, o sea, fisiológicamente normal. Cuando hay una alteración del mismo, ya se evidencia patología o se evidencia enfermedad. Cuando hay una obstrucción a ese nivel o por diversas situaciones, inflamación, obstrucción por un órgano mecánico, o por denervación, por diversas situaciones, se genera la patología, ¿no? Se puede evidenciar una patología como la apendicitis, ¿no? U otras patologías asociadas a un abdomen agudo. Muy bien, era todo ello. Sin embargo, acá vamos a recapitular para que de repente esta pueda... Acá, movimientos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Hay movimientos de reflejo, perdón, reflejos que están asociados a todo este tipo de movimientos que hemos mencionado. El reflejo gastrocólico, reflejo enterogástrico y reflejo cólico ileal, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen estos reflejos en toda la fisiología o la función del sistema digestivo? El reflejo gastrocólico procede del estómago, induce a la evacuación del colon. Fíjense cómo de interesante es el manejo concomitante de los diferentes órganos de nuestro aparato digestivo. El estómago, ¿no?, estimula la evacuación del colon. Fíjense, o sea, la función de esta célula no termina en ahí, sino va a terminar justamente cuando ya se elimine, ¿no?, el desecho, o sea, por el ano, ¿no? Otro reflejo que es importante también, el reflejo enterogástrico, procedente del colon, del intestino delgado, que inhibe la motilidad y secreción gástrica. Entonces, cuando acá el intestino está realizando numerosas actividades como la absorción, la misma motilidad y no ha concluido su actividad, entonces va a enviar un estímulo al estómago, condicionando, ¿no?,
evitando que haya una secreción gástrica, un estímulo como tal, hasta que no concluya este proceso. Y otro reflejo importante es el cólico ileal, procedente del colon, que inhibe el vaciamiento del hilo, ¿no? Al colon. Entonces, este reflejo del colon, es el colon como tal, va a estimular a la región ileal, o sea, a este estímulo, al estímulo, a los músculos al músculo del plexo mientérico de Abel, evitando que se vacíe, ¿no? Que se vacíe, porque todavía acá hay de, presencia de heces, ¿no? Que todavía no se han evacuado. Entonces, este va a enviar un estímulo para que todo este contenido todavía no se elimine. Por consiguiente, este mismo estímulo va a enviar un estímulo al estómago para que no se aperture la válvula eh, iliocecal, ¿no? Y la válvula, como en este caso, pilórica. Fíjense, o sea, un trabajo muy coordinado, ¿no? Como le dice el cerebro propio del sistema digestivo. Bueno, con ello estamos concluyendo las clases de hoy día. Si tenemos preguntas o dudas, estamos dispuestos a responder. Muchas gracias. Si tenemos dudas, preguntas, alguna pregunta, duda que se tenga para poder reforzar en relación a las generalidades de la fisiología digestiva, que en la próxima clase desarrollamos ya la fisiología por las funciones específicas, como es la motilidad, la absorción, la digestión, ¿no? y la, y la secreción, que son funciones muy importantes que van a tener una particular función de acuerdo al órgano donde se encuentre, como el estómago, el intestino, eh, en los intestinos delgado o grueso, incluso otra particular a nivel de órganos anexos al sistema digestivo, como el hígado, el páncreas, la misma vesícula, y algunas glándulas, como las glándulas de Brunner, que se encuentran en el duodeno, las células de Liverpool, con las cristas de Liverpool, ¿no? Y muchas funciones que van a permitir todo el proceso que hemos mencionado en esta clase.